Bueno, pues de nuevo por aquí y vamos a ir con el siguiente vídeo de historia, Spanish History. Esta vez toca... nos habíamos quedado en el acorazado Maine, ¿no? Que explota. Pero antes de seguir, ¿dónde coño está? Eso, la explosión del acorazado Maine. Antes de seguir voy a hacer tres conceptos que ayer quedaron tres dudas. La primera, que dijimos que la constitución que ya se estaba realizando, ¿no?, con Alfonso XII, y que se notaba la mano de Cánovas, ¿no?, con los artículos esos de que compartía poder el rey y la iglesia también, en fin. Pues dijimos que era una mezcla de la del 69, ¿no?, de la gloriosa liberal, y de la del 45. Y al decir yo del 45 dije, pues sería Espartero, no sé qué. No, Espartero estaba exiliado. O sea, Narváez en el 43 ya pactó con él porque ya estaba dando demasiada leña y se lo quitaron. Entonces el que estaba fue ya el espadón de Loja, Ramón María Narváez. Que la del 45 pues es más o menos la Pepa, pero moderada, porque Narváez fue el que tuvo la década moderada, más o menos del 44 al 54, por ahí. Eliminaron progresismo, ampliaron poderes al rey y prohibieron o paralizaron la subasta de la iglesia. Vale, pues punto 1, listo. Punto 2, dije que estaban los carlistas y que Serrano los persiguió y que acabó, pero no, realmente Serrano con Martínez Campos y el Marqués de Duero, el general de la Concha, liberaron Bilbao de los carlistas, pero más tarde fueron derrotados en Estella, donde allí muere el general de la Concha. Entonces, pues, estos siguieron y ya fue en febrero del 76 con Alfonso XII y en este caso Miguel Primo de Rivera el que los derrota, haciendo que Carlos VII vaya al exilio. Y entonces fue lo que dijimos aquí, que les dan algunas medidas de gracia a cambio de las armas, y Cánovas abole los fueros y pacta con la burguesía vasca como una especie de autonomía fiscal que prácticamente ha perdurado a nuestros días, que es lo que normalmente denominamos el cupo vasco. Pues bueno, vamos a empezar con el... y la tercera, la tercera y más importante, pues estábamos viendo, dijimos de Cuba, vimos así por encimilla el tema de las trochas y dijimos que los españoles y los más ricos estaban en la parte occidental de la isla, ¿no?, en La Habana, ¿no? La isla es así larga y estrecha, más o menos, y entonces La Habana creo que está por aquí, y entonces esto es la parte rica y aquí estaban, y entonces la trocha de Morón es más o menos esta, donde hay aquí un estrechamiento y todos los mambises y todos los cubanos estaban en esta parte, la parte oriental, más pobre, y ahí el Baylor pues los tenía ahí, pues prácticamente eso, muriéndose de hambre y eso. Yo no sé lo de pillar una trocha exactamente, o sea, seguro que tiene que venir de aquí, cortar una trocha porque, claro, era el sitio más corto, pero claro, era el que estaba vigilado. Pues entonces ahora mismo vamos a hacer como un pequeño resumen para enterarnos, ¿no? Las trochas militares jugaron un papel fundamental
en las dos guerras de Cuba, ¿no? En la lucha contra los insurgentes, eran básicamente muros defensivos situados en las partes de Cuba donde había menos distancia entre el norte y el sur. Su función era dificultar al máximo los movimientos de la guerrilla, ¿no? Claro, o sea, justamente, pues justamente aquí hay una, la del Junco creo que es casi en mitad de la isla y donde la parte más estrecha. Entonces, las dos más importantes eran la trocha de Júcaro Morón, que es esa que he enseñado, y la de Mariel. La primera tuvo dos versiones, una para la Guerra de los 10 años, ¿no? Que va del 68 al 78, y otra de nueva generación, mucho más moderna, construida en el 1897. Ya en el 97 ya quedaba nada y menos, porque en el 98, en la crisis del 98, cuando perdemos todo, hasta los Filipinas, ¿no? Ahí está la película Los últimos de Filipinas, que está también bastante bien. Bueno, la trocha de Júcaro Morón era, sin exagerar, una pequeña maravilla de la ingeniería militar española. Tenía 68 fuertes, o sea, a ver si podemos ver aquí como eran torres de estas fuertes de vigilancia, cada una dotada de reflectores que alcanzaban unos 500 metros. Tenían teléfono, posiciones de fuego cruzado, baterías, artilleras, guarnecidas por 1000 soldados, en fin, que casi pasar por ahí era casi imposible. Esta muralla defensiva, construida en 1897 por el coronel ingeniero José Gago, bajo la supervisión del general Weyler, ¿no? Este que había puesto Cánovas, sirvió para obstaculizar eficazmente los movimientos de las guerrillas cubanas. Estaba prevista la instalación de ametralladoras, pero no llegó a concretarse. En Cuba, tal y como luego se confirmó en la guerra del siglo XX, los muros defensivos fueron eficaces contra la guerrilla, pero no contra los ejércitos regulares potentes como el de Estados Unidos. Bueno, pues entonces estas eran más o menos las tres dudas que dejé y casi seguimos, pues eso. Estamos casi para producirse ya bueno, perdón, había mandado a hacer Cánovas, pero dijimos que en agosto del 97 Cánovas es asesinado. Entonces en Mondragón, por un anarquista italiano, venganza por la ejecución de 5 anarquistas, o gran trama por la guerra de Cuba. Entonces Sagasta ya destituye a Weyler y le da una autonomía a la isla, pero que ésta continuó con la guerra y la presión norteamericana no cesó. Entonces dijimos que aquí ya es donde empezamos. La explosión del acorazado Maine. Era un buque que había llegado a proteger los intereses norteamericanos, ¿no?, a la isla, donde hoy por hoy se sabe que fue un accidente, ¿no? Pero USA nos echó las culpas. Y así tuvo su argumento para detonar la guerra. El gobierno empezó a mandar tropas a Cuba y Filipinas. En abril del 98, Estados Unidos pone en marcha ya su proyecto imperialista. En mayo del 98, la primera derrota en Cavite, Filipinas, que nos barren. El 3 de julio, batalla decisiva en la bahía de Cuba, puesto que el Cervera sale, no sé si por orden de Madrid, vamos, de Sagasta, o que la orden era que hubiese quedado en la bahía, o él salió fuera. La cosa es que sale fuera de la bahía y la flota americana nos estaba esperando y nos hunden. Bueno, el Cervera no, porque el Cervera luego echaba más humo negro corriendo para España, pero bueno, sí fueron el Vizcaya, quedó hecho bicarbonato. 350 marinos españoles mueren por un americano. En octubre del 98, por tanto, ya tratado de paz
en Madrid, independencia de Cuba, claro está, y encima cedemos a USA Filipinas y Puerto Rico. La tropa regresa resignada, que fueron a la guerra porque no tenían para pagar las 1.500 pesetas para librarse. Así que de ahí nace el germen antimilitarista de la sociedad española. Entonces, por lo que se ve en París, vamos, no nos dieron nada en el tratado. Luego, la única punto positivo, si es que tuvo alguno, bueno, lo veremos ahora después, porque, claro, de allí se vinieron muchos españoles y se vinieron con las fortunas que tenían. Que eso es una duda que yo tengo, ¿no? Porque hoy en día, pues sí, telemáticamente pues, se hacen transferencias y encima no es tan fácil, ¿eh? Porque hacer una transferencia, no, aunque sea telemática, no te creas que es darle un botón. Le tienes que dar un botón, pero a lo mejor, porque yo hacía transferencias desde Arabia, intervenía un banco, le tenía que pagar al banco árabe, intervenía un banco alemán y luego llegaba al mío que se llevaba otro bocado. Y eso en estos tiempos. O sea, imagínate en aquello. Que aquello era... Y entonces, pues sí, eran dólares, bueno, en Cuba pesetas, pero el tío cuando se vienen ya en un barco, porque suponte que ya han perdido y con aquella euforia, el tío tenía que venirse para acá por pata. ¿Qué se iba a traer? ¿La maleta llena de pesetas? O sea, si se queda allí un rato más, le cortan la cabeza. O va al banco y le dice, mira, me transfieres allí o que vamos a abrir allí un banco. Que de hecho se abre, ¿no? El banco hispanoamericano, me parece, o español de crédito, ahí lo tengo apuntado ahora, que ahora lo diré. Entonces, esta duda no lo sé. Es que no lo sé cómo se trajeron la pasta. Fueron a la guerra, va. Entonces tengo aquí... vale, sí, que como esto, o sea, yo voy haciendo el resumen de la época, pero luego siempre hago como una pequeña biografía, en este caso es de Alfonso XII, pues bueno, ya la tengo aquí, la suelto. Nace en el 57, en 1857, o sea que cuando nace le faltaba a su madre 8 y 3, 11 años para salir de España, ¿no? A Isabel II. O sea que le faltaba 8 años, quiere decir que él se va con 8 años, se irían a París, se educa en ambientes liberales, luego pasa a la Academia Naval de Inglaterra, parece ser que fue el único o el rey más liberal de España. El ejército aquí ya en España pasa de liberales a conservadores. En enero del 78, o sea que ya estando aquí, ¿no? Porque él, dijimos que 74-85, ¿no? Estando aquí, llevando ya aquí 4 años, se casa con María de las Mercedes. Que al final no he mirado si es hija del artista que es. Bueno, se casa con María de las Mercedes y eso fue la bomba y toda España entera porque... En fin, era muy simpática por lo que se ve, en fin, que se ganó toda la simpatía del pueblo, ¿no? Una cosa parecía a la Evita Perón, más o menos. Y entonces, pues, matrimonio que no aprobaba Isabel II, pero bueno. Y a los 6 meses muere. Luego decís que a ver, el partido, el sistema de frase. Bueno, sí, que Cánova en el 54 se quedó con o crearon la Unión Liberal de O'Donnell, la necesidad de alternancia entre partidos que consolide el sistema, ¿no?
Aparece también Praxedes de Mateo Sagasta, que este es como el sucesor de Cánovas. Y luego ya con la muerte de Alfonso XII se pone a prueba el sistema de alternancia de partidos que se reafirma. Al morir Alfonso XII, pues entonces queda de regente su mujer, María Cristina de Habsburgo y Lorena. Y cuando muere Alfonso XII, ya estaba esta, la que va a ser regente, embarazada de Alfonso XIII, del africano, ¿no? O sea que fue hijo póstumo. Pues eso, después del desastre, como se denomina la fulminante derrota con Estados Unidos, la población queda frustrada y en los cafés se empieza a llegar la palabra de regeneración. Joaquín Costa, uno de los intelectuales regeneracionistas, quieren hacer una política quirúrgica, acabar con la oligarquía y el caciquismo. Aparentemente el desastre no pasa factura y la alternancia en el poder continúa. Los liberales dejan paso a los conservadores está la ópera y la zarzuela, ¿no? Donde los que pueden permitírselo van allí para ahogar las penas. En fin, hay un puñado de intelectuales que es la generación del 98 que comparten un sentimiento, el dolor de España, y sus objetivos tienen un punto en común: la búsqueda de los vacíos de su decadencia. La búsqueda de las raíces de la decadencia. La búsqueda de las raíces de la decadencia. Entonces son Unamuno, Maeztu, Machado, Azorín, Valle Inclán, Baroja. Es una etapa de esplendor de la Edad de Plata. Y pongo aquí tercera generación o 3 generaciones hasta la Guerra Civil. Bueno, Picasso, Sorolla, Zuloaga, Ortega y Gasset, Marañón, Azaña, Ramón y Cajal. Es la segunda edad de oro de la cultura española. Y aquí lo que decía: como los dólares han ganado la guerra, la peseta caput. Pérdida de las colonias españolas obliga a liquidar los negocios. Y a finales de siglo se provoca gran cantidad de dinero que llega a España y nacen los bancos como el hispanoamericano. Hay una euforia económica en el país. Banco de Vizcaya y Banesto. Un fuerte impulso, por tanto, al desarrollo industrial y financiero, que se mantendrá con el nuevo siglo. Modernización a comienzos del siglo, automoción, electricidad y teléfono. Para que España pueda alcanzar el progreso. El cinematógrafo es el espectáculo favorito. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí ya. Y ya pues, ya el próximo es Alfonso XIII, que este ya es el bisabuelo del actual. Y ya, pues bueno, Alfonso XIII, el africano,
Y esto ya son palabras mayores. Bueno, ya tenemos 20 minutacos. Y nada, pues esto lo dejaremos para mañana, porque ya estamos llegando, en fin, ya cada vez la letra está más mala. Y nada, pues eso, espero que os sea de provecho y cualquier duda o pregunta o algo, pues ahí abajo se pueden poner comentarios. Lo que hay que hacer es para verlo mejor y todo eso, pues suscribirse al canal de YouTube. Le da suscribirse, te pone suscrito y ya está. Y YouTube eso funciona de maravilla. Y aquí hay de todo, aquí hay toda la clase de películas y canales de todas las clases. Bueno, pues, y ahora como digo, la televisión actual está por aquí. Bueno, pues nada. Pues hasta pronto, entonces.